capítulo 1, verso 3. Por favor, abramos allí nuestras Biblias. Colosenses 1:3. Bendito Dios. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre orando por vosotros. Una de las características del apóstol Pablo era que oraba por los hermanos, oraba por la iglesia, oraba por los hermanos. Dice entonces, siempre orando por vosotros. Y es que algo que marca a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, es precisamente que ore por el pueblo de Dios, que estemos intercediendo por el pueblo de Dios, ¿cierto que sí? Que estemos llevando al pueblo de Dios en la oración, en el clamor, en el ruego. Gracias a Dios por esto, ¿cierto? Cuando vemos la vida de Moisés, la palabra de Dios dice que Jetro le dio un consejo, bajémosle un poquito, que Jetro le dio un consejo a Moisés, era que estuviera ante Dios por el pueblo, ¿cierto que sí? Dice el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Qué era lo que debería hacer Moisés por su pueblo? Orar por su pueblo. Y es importante que nosotros oremos por la iglesia de Dios, ¿cierto que sí? Que oremos por nuestros hermanos, que oremos por cada uno de ellos. Los apóstoles, nos dice el libro de Hechos capítulo 16, verso 4, que ellos estaban dedicados especialmente a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Es decir, estos siervos de Dios oraban por el pueblo de Dios. Y en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice que el Señor colocará espíritu de gracia y de oración en el pueblo del Señor. Algo que da victoria al pueblo de Dios es la oración. Cierto que sí, una iglesia que ora es una iglesia fuerte, una iglesia que ora por su membresía es una iglesia fortalecida. La pregunta es esta: ¿estás orando por tu familia? ¿Estás orando por ti mismo? ¿Estamos orando por la iglesia de Dios? Estamos en tiempos que se necesita la fortaleza espiritual y se requiere que oremos los unos por los otros, ¿cierto que sí? Dice la palabra de Dios, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Hay alguien que necesita su oración, una familia, un anciano, un niño, un joven, ¿cierto que sí? Una persona que está pasando en este momento dificultad. ¿Cuántos oramos por los demás hermanos? Esto es muy importante que sea constante, que estemos orando los unos por los otros. Pero veamos algunas características de la oración de Pablo por los hermanos. Algunas características de cómo era la oración. Lo primero que hemos visto es la importancia de que oremos los unos por los otros, que estemos clamando, rogando, suplicando. ¿Por qué? Porque a través de esa oración muchos podrán ser librados, muchos podrán vencer sus luchas, sus dificultades, muchos tendrán respuestas de parte de Dios, pero se requiere que oremos los unos por los otros. Las características entonces del apóstol Pablo en su oración, o de la oración del apóstol Pablo, en primer lugar, era que era una oración de agradecimiento. Dice el Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser una oración de gratitud, ¿cierto que sí? En el libro de Filipenses precisamente también nos dice, en el capítulo 1, verso 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En nuestra oración debemos darle gracias a Dios por los hermanos, ¿cierto? Gracias, Señor, por esa familia que creyó en el Evangelio en aquel día. Gracias por este joven que te sigue y te sirve. Gracias por ese hermano que predica tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de tus siervos, pero que seamos agradecidos. Debe ser una oración de agradecimiento a Dios por ellos, ¿cierto que sí? Gracias, Señor, porque están en tus caminos. Gracias porque te están sirviendo. Gracias, Señor. Siempre agradezcamos a Dios por los hermanos. Gracias por el hermano fulano de tal, gracias por la hermana fulana de tal. Señor, gracias por ellos, bendígalos, Señor, pero gracias. Debemos tener una oración de agradecimiento por nuestros hermanos. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que es una oración con gozo. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es decir, cierto que sí, gozándonos
porque aunque estén en pruebas, Dios les dará la victoria. Que aunque estén en dificultad, el Señor va a hacer la obra. Entonces la oración debe ser una oración de victoria, que no, el enemigo no los destruirá, cierto que sí, ni podrá contra ellos, sino que Dios les dará a ellos esa victoria. Entonces nos gozamos, cierto que sí. Digamos que usted está orando por un enfermo, pero en lugar de, digamos, dejarse llevar por la depresión, usted se va a gozar porque ese enfermo va a ser sano. Cierto que sí, porque se levantará de ese lecho de enfermedad. Ese hogar que se está destruyendo, pues sí, la crisis es grande, pero usted se goza porque ese hogar se restaurará. Y nos gozamos en el milagro que Dios hará. Cierto que sí, el gozo es una fortaleza tremenda para el cristiano. Dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces debemos orar con gozo, sabiendo que Dios está en el asunto, que Dios está obrando. El gozo también es poderoso, desata ese poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo oraba con gozo cuando se acordaba en su oración por los hermanos. Cierto que sí, bendito el nombre del Señor. Entonces el versículo 4 lo dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Empiece a orar con gozo. Señor, gracias porque hay victoria para esta persona. Gracias porque hay victoria para esta familia. Gracias porque hay victoria para esta iglesia. Para este misionero hay victoria. Nos gozamos en tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, era una oración de certeza. Filipenses 1:6 dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que había una certeza de que Dios daría la victoria al pueblo del Señor. De que Pablo tenía una certeza de que el que comenzó la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. ¿Cierto que sí? Entonces es una oración de certeza de que Dios terminará la obra que inició y que no quedará esa persona inconclusa, sino que Dios hará la obra. Confianza y fe en el proceso que Dios está llevando en las personas y que éste se cumplirá en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Quizá usted está orando por una persona que está sumida en el pecado, ¿cierto que sí? Que está sumida en la maldad. Entonces usted está diciendo: Señor, tú empezaste la buena obra, pero tú la vas a terminar. ¿Cierto? Es una oración de certeza, de seguridad. No se ponga a decir: Señor, ¿cuándo será que este hijo va a cambiar? ¿Cuándo será que esta hija va a cambiar? ¿Cuándo será que esta persona va de verdad a consagrarse a ti? ¿Quién es el que hace la obra? Dios, ¿cierto que sí? Dios es el que hace la obra y oramos con certeza, con confianza, con seguridad de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Está orando por su esposo, tenga seguro de que el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Cierto que sí? Quizá no sabemos cuánto tiempo, pero Dios lo hará en esa persona. ¿Cierto que sí? Tanto el padre de Marta como mi padre eran muy inconversos, muy paganos, pero Dios los salvó. Trató con ellos. Bueno, fueron circunstancias que Dios trató hasta que se convirtieron. No hay ninguna persona que no se convierta a Cristo. ¿Cierto que sí? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Cierto que sí? La palabra de Dios dice que cuando una mujer se convierte a Cristo, su esposo es santificado. Y cuando el esposo se convierte a Cristo, también su esposa es santificada. Dice que el no creyente es santificado en la mujer creyente. Es importante entender eso. La familia se santifica cuando usted está convertido a Cristo. Cuando la palabra de Dios llega a una casa, la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que ha llegado santificación a esa casa y que el Señor tiene una promesa para salvación de todo ese hogar. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir orando y decir: Señor, tú comenzaste la buena obra en mi casa, en mi familia, tú la vas a completar. Tú vas a salvar a todos los miembros de mi casa. ¿Quiénes faltan por convertirse en su casa? Recordemos que Dios va a hacer la obra, pero oremos de esa manera, ¿cierto que sí? Entonces recordemos
¿Cuáles son las características de la oración de Pablo? Una oración de agradecimiento, dando gracias en todo. Segundo, una oración de gozo, ¿cierto que sí? Tercero, una oración de certeza. Y cuarto, una oración incluyente. Dice el versículo 4 de Filipenses, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Una oración incluyente. ¿Qué quiere decir incluyente? Que no se salía de la oración de Pablo nadie. Ahí estaban los niños, ahí estaban los matrimonios, ahí estaban los ancianos, ahí estaban los jóvenes, ahí estaban las familias, ahí estaban los líderes, ahí estaban los enfermos, ahí estaban las personas solas, ahí estaban los desempleados, los abandonados. Ninguno salía, o sea, se salía de la oración del apóstol Pablo. Es decir, que nuestra oración debe ser incluyente, orando por todas las personas, ¿cierto que sí? Incluyéndolos en la oración. Es decir, que nadie se salga de esa cobertura de la oración. A veces solo oramos, por ejemplo, las hermanas oran solo por el esposo para que se convierta, ¿cierto? O oran solo por el hijo para que Dios le dé un buen trabajo, para que le salga el viaje a Europa. Y van orando y solo oran, y es como una oración monotemática. Solo oran por esa persona, solo oran por ese negocio que tienen pendiente y están solo pensando. Y muchas veces la oración solo gira en torno a la persona, a su familia y a sus seres queridos y a sus intereses. Pero el apóstol Pablo oraba por todos, si me hago entender. Dice la palabra de Dios de esa manera. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O sea que todos estaban incluidos en la oración del apóstol Pablo. El problema de la oración muchas veces es que solo oramos por nosotros y por lo que nosotros anhelamos y por los problemas que tenemos, pero es muy estrecha y muy limitada. El Señor quiere que extendamos la oración por cada persona, y Dios va a empezar a colocarle en su corazón personas que usted ni se imagina. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de Dios para orar por las personas que están pasando dificultades y problemas, y Dios nos está usando para orar por ellos. Entonces digámosle al Padre: Señor, coloca en mi corazón aquellos que están necesitados, que yo pueda orar por ellos y que todos sean incluidos en la oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Era una oración incluyente. Es decir, que hay que orar también por los que nos aprecian, pero también por los que no nos aprecian, ¿cierto que sí? Hay que orar por todos, por todos, por los que nos caen bien y por los que también nos caen también más o menos, ¿cierto? Orar por todos, por todos. ¿Dicen amén? Entonces, que le digamos al Señor que nos haga primero personas de oración, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros espíritu de gracia y de oración, y que podamos ser gente que estamos orando. Recordemos, volvamos a un poquito a recordar: sin oración la situación se torna difícil. Sin oración la vida no tiene el respaldo de Dios. Dios obra a través de la oración. Una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, es un cristiano débil, es un cristiano frágil. Bueno, por otro lado, nosotros observamos entonces otras de las características de la oración era que era una oración constante. Miremos en el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que siempre orando por vosotros. Dice siempre. Siempre. Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Era una oración constante. Cierto que sí, cuando Daniel oraba 3 veces al día, pero él oraba 3 veces al día antes de que fueran amenazado de muerte. Pero cuando fue amenazado de muerte seguía haciendo la oración. Pero después de que pasó la prueba siguió orando. A veces oramos solo en los problemas, ¿cierto? Oramos solo cuando hay dificultad. Oramos cuando la aflicción se acerca a la casa, cuando la enfermedad, cuando la muerte, cuando las amenazas llegan. Hay personas que oran en ese momento. Pero una vez que se pasa la crisis ya no oran. ¿Qué es lo que quiere decir? Que debemos orar cuando todo marcha bien,
cuando hay crisis también, pero cuando hay calma también, siempre en todo momento. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La oración debe ser como el respirar. Cierto que sí, usted nunca deja de respirar, porque si deja de respirar, se pone un color morado y se muere. Sí. Entonces hay que orar siempre. El apóstol oraba siempre. Dice entonces, orando siempre por vosotros, hago memoria de ustedes en todas mis oraciones. El apóstol oraba siempre. Romanos capítulo 1, versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Una oración constante. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener estas características de la oración de Pablo. Una oración, cierto que sí, con gozo, dijimos en primer lugar, con agradecimiento. Una oración con gozo, una oración con certeza, una oración incluyente, pero una oración también constante. ¿Estamos de acuerdo? Son algunas características de la oración de Pablo. Pero la pregunta es, ¿qué pedía Pablo en la oración? ¿Cuáles eran las peticiones que Pablo hacía por los hermanos? ¿O cómo debemos orar por los hermanos? Colosenses capítulo 1, verso 9 nos enseña qué era lo que Pablo oraba o cuál era el contenido de su oración. Dice el versículo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cierto que sí? El versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, los dos versículos nos hablan de algo. Es que él oraba para que los hermanos conocieran la voluntad de Dios y la pudieran aplicar. Básicamente es lo que quiere decir estos versículos y quiero leerlos nuevamente. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual. Entonces, ¿qué oraba Pablo? Que los hermanos entendieran cuál era la voluntad de Dios para ellos. ¿Sabe que lo más importante para nosotros es hacer la voluntad de Dios? ¿Cierto? Una persona, por ejemplo, está pidiendo, vamos a pensar que se quiere casar. Yo hago mucho, porque eso, cuando uno se casa para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿es importante casarse en la voluntad de Dios o no? ¿Cierto que sí? Entonces hay que orar, Señor, confirma si esto es tu voluntad, ¿cierto? Y entonces que la persona pueda decir, me casé en la voluntad de Dios. Hay personas, había un hermano que después de 11 años, cuando cumplieron 11 años, le preguntaba a la esposa, ¿sería que si era la voluntad de Dios que nos hubiéramos casado? Tremendo, ¿cierto? Después de 11 años. Y alguno dirá, uy, no, esto sí no fue la voluntad de Dios, eso fue el diablo el que me guió. No, tenga cuidado. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen fuera de la voluntad de Dios lo que hacen. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, ilumina el entendimiento para que ellos comprendan cuál es tu voluntad, pero que también la apliquen a su vida. ¿Cierto que sí? Entonces mire que eso es lo que oraba Pablo. Pablo oraba que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 9 dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Señor, que ellos entiendan cuál es tu voluntad para sus vidas. Claro, lo van a entender por la palabra de Dios, pero esa era la oración de Pablo, que ellos entiendan cuál es tu voluntad, pero en segundo lugar, que la puedan aplicar. Es decir, por eso dice, en toda sabiduría espiritual. Es decir, sabiduría quiere decir aplicar el conocimiento, conocer la voluntad de Dios, pero ponerlo en práctica. Y lo aclara el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Se conoce la voluntad de Dios, se tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios, entonces caminamos agradando al Señor.
¿Cierto que sí? Entonces, qué importante es esto. Muchos jóvenes necesitan que oremos por ellos para que entiendan la voluntad de Dios. Muchos hermanos, muchas personas, muchos líderes, necesitamos la voluntad de Dios para que la gente primero la entienda, segundo la pueda practicar y tercero pueda vivir agradando al Señor en esa voluntad. ¿Cierto que sí? Mire que él no estaba orando para que el Señor les concediera todo lo que ellos querían, sino que oraba para que ellos conocieran la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces oremos por eso. Señor, que tu voluntad sea hecha en la vida de mi hermano, que tu voluntad sea hecha en la vida de tu iglesia, que tu voluntad sea hecha. Eso es lo que oraba el apóstol Pablo. ¿Qué más oraba el apóstol Pablo? Oraba, en segundo lugar, que fueran fortalecidos con todo poder en el Espíritu Santo. Entonces Colosenses 1:11 nos dice la palabra de Dios. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cierto que sí? Entonces, volvámoslo a leer con más detenimiento. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, ¿qué oraba el apóstol Pablo? Oraba que ellos fueran fortalecidos con todo el poder de Dios. Amén. Todo el poder de Dios está a disposición del hermano que está frágil, del hermano que está débil, que el hermano que está en situaciones lamentables. ¿Qué oraba Pablo? Fortalezca a este hermano, Señor. Fortalézcalo con todo el poder sobrenatural que hay en ti. Fortalezca a esa hermana que está pasando una prueba porque el esposo la dejó, porque enviudó, porque perdió el negocio. Señor, fortalece a ese hermano que está siendo tentado a entrar en las drogas. Fortalece, Señor, a esa familia que ha perdido ese ser querido. Fortalézcalos para que no se aparten, para que no renieguen, para que no duden, porque hay momentos en que cuando las personas están en crisis dudan y dicen: ¿dónde está Dios que no me ayuda? ¿Cierto? Y en ese momento se necesita la oración suya, hermano, para que ese hermano no flaquee, sino que ese hermano se fortalezca en los momentos de prueba, en los momentos de crisis. Por eso tenemos que orar, porque muchos hermanos tambalean en las crisis, en las pruebas y en las dificultades, y se necesita la oración de alguien por ellos en el momento que están en la prueba más difícil. ¿Cierto que sí? Es importante entender esto. El libro de los Efesios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo también nos habla acerca de esto. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cierto que sí? Cuando alguien ha tenido una gran decepción, cuando alguien ha tenido una gran derrota, cuando alguien ha tenido un gran golpe en la vida, necesita que alguien ore por él. Y nosotros podemos orar por esas personas. Cuando la persona ha entrado en depresión, ¿cierto? Cuando ha perdido mucho dinero, cuando la enfermedad lo aflige, cuando el diagnóstico médico dice que se va a morir. Esa persona necesita su oración, hermano. ¿Cierto que sí? Necesita su apoyo. ¿Para qué? Para que Dios lo fortalezca y no sucumba en esa crisis. Es importante su oración por los hermanos. Y que podamos entender que nosotros no podemos vivir una vida que solo somos nosotros, sino que vivimos para ayudar y bendecir a otros. Y en este caso a través de la oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quisieran que el Señor los use para orar por otros hermanos? Bueno, yo sé que así es, pero sé que Dios quiere llevarnos más en esto. Entonces estamos en Colosenses 1:11 y dice la palabra: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, ¿para qué es la fortaleza que se pide? Para que los hermanos en medio de la prueba sean pacientes y puedan permanecer. Sean pacientes y puedan ¿qué? Puedan permanecer. Hay circunstancias que no se van a quitar de inmediato,
Pero ¿qué necesitan las personas en esas pruebas que están pasando que quizá no se quiten de inmediato? Necesitan tener ¿qué? Paciencia, muy bien. ¿Ustedes creen que la paciencia es importante? Uy, sí, dice la hermana, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que orar también, que el Señor los fortalezca para que puedan pasar con paciencia esas pruebas. A veces nosotros queremos que todos los problemas se acaben, Señor, que se le acabe el problema. Está bien, podemos orar esto, pero hay problemas que no se van a quitar de una. Quizá hay problemas que van a permanecer, pero esa persona lo que necesita es estar fortalecida para poder pasar esa prueba, para poder pasar esa dificultad, para ser perseverante y no negar al Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Entonces el versículo dice: fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea, para que ellos sean fortalecidos, puedan permanecer a través de las luchas sin amargarse, sin renegar, sin renunciar, sino que dice: aquí estoy con la ayuda del Señor. Dice la Biblia que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Qué es lo que necesitamos? Seguir perseverando, porque quisiéramos nosotros de una vez salir del problema. ¿Cuántos queremos salir del problema de una vez? Pero en el problema Dios está formando algo en nosotros, está desarrollando fe, está desarrollando confianza, está desarrollando paciencia. En la crisis Dios nos está formando. Ustedes saben que a los soldados, ¿cómo los forman? En situaciones muy duras, ¿cierto que sí? Los están formando como soldados. Muchas veces Dios permite circunstancias para que seamos formados y no las va a quitar a veces de una, sino que va a permitir que permanezcan por un tiempo, porque está desarrollando en nosotros paciencia y carácter cristiano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos siendo formados como hijos de Dios. Pero sí que debemos orar: Señor, fortalece a mi hermano para que él tenga la constancia. Porque ¿qué es la paciencia? Es ser constante en fe, en confianza y con buena actitud en las pruebas. Esa es la paciencia, estar constante con fe, con buena actitud en las pruebas, diciendo: gracias Señor, porque sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sacar en victoria, pero permanezco. Ustedes saben que todo lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios no permanece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces oramos para que estos hermanos sean fortalecidos y que puedan permanecer, que no sean flor de un día, sino que puedan permanecer en la vida cristiana, que sean firmes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Esto es lo que el apóstol Pablo oraba por los hermanos, ¿cierto que sí? Oraba para que fueran firmes, tuvieran fortaleza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, qué importante es orar por los hermanos. Que Dios coloque en nosotros esa actitud de oración, de clamor por nuestros hermanos en el nombre del Señor. ¿Qué otra oración hacía? Filipenses 1, 9 y 10. Dice la palabra de Dios así, dice la palabra: y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Volvámoslo a leer. Entonces, versículo 9, por esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El apóstol Pablo oraba para que el amor cristiano estuviera en los hermanos, ¿cierto? Y que ese amor se pudiera expresar en medio de ellos y que ellos pudieran entender qué es lo más importante, que es el amar a los demás. Cierto que sí, en las iglesias muchas veces hay mucha crisis porque hay a veces situaciones de conflicto,
Pero ¿qué oraba el apóstol Pablo? Que los cristianos pudieran tener ese amor cristiano los unos con los otros y que lo pudieran expresar y que supieran que más que cualquier cosa, lo más importante es amar al hermano en Cristo, por supuesto. ¿Cierto que sí? Que esto es importante, o sea, respetar a los hermanos, valorar a los hermanos, ayudar a los hermanos, darse por los hermanos, orar por ellos, expresar solidaridad con ellos. Es importante esa parte. Y el apóstol Pablo oraba por eso. Mire lo que dice la palabra. Dice, versículo 9, lo leo por tercera vez: y pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. Oraba para que ellos pudieran negarse a sí mismos, ayudar a su hermano, bendecir a su hermano, fortalecer a su hermano, ayudar a su hermano necesitado, que hubiese ese amor. El apóstol Pablo oraba por eso. Entonces resumamos por qué oraba el apóstol Pablo. Hay muchas más, pero vamos a dejar hasta ahí. Él oraba primero, ¿para qué? Ayúdenme. ¿Para que fueran qué? No, ¿por qué oraba? Para que conocieran la voluntad de Dios. Muy bien, ¿cierto? Primer punto. ¿Por qué debemos orar por los hermanos? Que ellos conozcan la voluntad de Dios y que la puedan hacer. ¿De acuerdo? Que la conozcan y la puedan hacer. Segundo, que sean ¿qué? Fortalecidos y que desarrollen paciencia en las dificultades y en las pruebas. ¿Cierto? Y tercero, que podamos todos expresar ese amor en solidaridad y en ayuda los unos por los otros, y que podamos que ese amor de Dios esté en el pueblo del Señor. Esto oraba el apóstol Pablo principalmente. Hay muchos aspectos, por supuesto, y Dios mediante, si Dios lo permite, en otras oportunidades lo podríamos compartir. Pero esencia de esta enseñanza es esta: Dios quiere que nos salgamos de nosotros mismos y empecemos a orar por otras personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que empecemos a orar por aquel que sufre, que está pasando luchas, que está pasando dificultad, por ese hermano, por esa hermana. Que oremos también por todos los hermanos, por todos, ¿cierto? Sin discriminar a ninguno. Que también todos sean incluidos, pero que oremos con certeza, con fe, con certidumbre de que el que comenzó en ellos la obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesús. Nuestros hermanos necesitan nuestra oración. Su hermano y mi hermano necesita que oremos por ellos. Esa viuda necesita la oración del pueblo de Dios. Ese joven necesita la oración de Dios, del pueblo del Señor. Que nosotros seamos instrumentos para orar por los hermanos. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias. Pongámonos en pie, por favor. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias. En el santo nombre del Señor Jesús. Señor, te damos las gracias en esta hora. Pongámonos en pie. Señor, te damos las gracias por tu pueblo que te alaba, que te glorifica, que te exalta, Señor. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Señor. Te rogamos, Padre, que nos uses como instrumentos para orar por tus siervos, para orar por tu pueblo, para orar por tu iglesia, Señor. Oh Padre, gracias, bendito Padre. Gracias porque tú nos enseñas la importancia de ser intercesores, Señor. Hoy rogamos, Señor, que coloques en nosotros espíritu de gracia, espíritu de oración. Y Señor, que podamos orar por nuestros hermanos, que podamos orar por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Cada uno está pasando dificultad, quizá crisis, Señor, pero rogamos que tú nos uses, Señor. Que tú nos uses, Señor. Que tú nos uses, bendito Dios, para ser intercesores. En el bendito nombre del Señor, en el bendito nombre de Jesús, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre, gracias. Recuerde, esto es para todos nosotros, esto es para todos nosotros. Es para los jóvenes, es para los hombres, es para las mujeres, es para los niños, es para todos. Que oremos unos por otros, para que seamos sanados, para que el Señor ministre, para que el Señor levante. Hay alguien que necesita tu oración, hay alguien que necesita tu clamor, hay alguien que necesita que tú
tú ores por él. Hay alguien que está necesitado de esa oración que tú puedes hacer a Dios por él, en el nombre del Señor Jesús, porque tú eres ese instrumento que Dios usa para orar, es ese instrumento que Dios usa para interceder, ese instrumento que Dios usa para que los hermanos que están en luchas no sean devorados por el enemigo, sino que salgan en victoria y sean bendecidos. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. ¿Quién de los hermanos que está aquí quiere pedirle a Dios que le dé esa actitud de orar por los hermanos, de ser un intercesor, de ser una intercesora por los hermanos? Si hay, entonces venga, salga aquí adelante, venga, salga de la silla, salga y venga en el nombre de Jesús para orar en el nombre de Jesús por ustedes. Y voy a pedir a la hermana Clara, a la hermana Betty, que nos ayuden a orar por estos hermanos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Hermana Clara, nos ayude a orar. Únanse más, unámonos más en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, y vamos a orar por ellos en el nombre del Señor. Ayuden los hermanos Ujieres con ellos. Señor, ayuda a nuestros hermanos para que todos nosotros podamos orar por los hermanos, Señor. Ayúdanos a orar por cada hermano, por cada hermana, en el santo nombre de Jesús. Hermana Díaz, ayúdenos a orar también. Ayúdenos a orar por los hermanos. A la hermana, ayúdenos a orar por los hermanos también. Por favor, hermana, ayúdenos. En el nombre de Jesús. César también, en el nombre de Jesús. Y oremos por nuestros hermanos, pero también por nosotros mismos. ¿Cierto que sí? Señor, ayúdanos a ser personas que oramos, Señor, los unos por los otros para que seamos sanados. Coloca en nosotros espíritu de oración. Señor, coloca en nosotros espíritu de oración. Señor, coloca en nosotros espíritu de oración. Señor, ayúdanos a orar los unos por los otros. Señor, ayúdanos, Padre, los que están en la silla también, dígale: Señor, dame esa actitud de oración, Señor. Danos esa actitud de oración. Oh Padre, rogamos en el nombre de Jesús que se desate el ministerio de la oración, que se desate el ministerio de la intercesión. Señor, ahí donde usted está en su lugar, esté orando, dígale: Señor, úsame en la oración. Úsame, Padre, úsame en la oración. Ayúdame, Señor, a ser un intercesor, una intercesora, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Oh, Barabayanda, Arabacaya, vas a ayudar a llevar las cargas de los otros hermanos, vas a ayudar a llevar las cargas de los otros hermanos en la oración. Padre, rogamos que tú coloques tu unción, que tú coloques tu gracia, Señor, sobre nuestros hermanos. Señor, revélate a ellos, úsalos, Señor, úsanos a todos como intercesores, Señor, úsanos a todos como personas que oramos. Siga orando, dígale: Señor, úngeme para ser un instrumento de oración. Úsame, Señor, para ser un instrumento de oración para tu gloria, Señor. Que yo pueda llevar en la oración a mis hermanos, que yo pueda llevar en la oración a mis hermanas. Señor, por favor, obra, por favor. Oh, Barabaraba, dígale: Señor, úsame, ayúdame, Señor, coloca en mi corazón estas personas por las cuales tú quieres que yo ore. Coloca en mi corazón estas personas por las cuales quieres que yo ore, Señor. Por favor, coloca en mi vida estas personas que tú quieres que yo ore por ellos, en el bendito nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús. Señor, rogamos que se desate, Señor, el espíritu de oración. Usa a mis hermanos, usa a mis hermanas, háblales en su corazón, háblales, Señor, a su espíritu, Señor, Padre, para que ellos puedan levantar oración, nosotros podamos levantar oración, Padre, por los que sufren, por los necesitados, por los afligidos, Señor. Por favor, lo rogamos, por favor, lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, levanta a mis hermanos en oración, levántalos, Señor. Padre, rogamos que tú te reveles a nuestros hermanos, Señor amado, y que tú los tomes, Señor. Coloca esa oración en el espíritu, Señor, y despierta el espíritu de oración, revélate a mis hermanos, revélate
levántate, Señor amado, y úsalos, Padre, y úsanos a todos en la oración. Lo rogamos, lo pedimos. Usted que está allá en la silla, dígale: Señor, ayúdame a orar por los hermanos. Mi hermano necesita la oración, mi hermano necesita que lo apoye en la oración. Ahora, Padre, por favor, rogamos que tú nos bautices, Señor amado, en el espíritu de gracia y en el espíritu de oración, Señor. Que tú nos bautices en el espíritu de gracia y de oración, Señor. Padre, que nosotros estemos en esa dinámica, de orar los unos por los otros. Oh Padre, Dios mío, para que seamos sanados, pero también, Señor amado, para que venga la fortaleza, Señor, para que venga la fortaleza, para que venga el conocimiento, para que venga, Señor, ese fortalecimiento. Oh Padre, tu palabra dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración también es para que seamos sanados. Dice: la oración del justo puede mucho, la oración del justo puede mucho. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Oh, dice la palabra: orad los unos por los otros para que seáis sanados. Otro propósito de la oración es que haya sanidad espiritual, sanidad física. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, bendito Dios, gracias. Ora para que tu hermano sea sanado, para que su vida espiritual sea sanada, para que la familia sea sanada. Señor amado, levanta a estos intercesores, levanta a nuestros hermanos, Señor, levántalos como intercesores. Señor amado, rogamos que tú sigas obrando, que tú los levantes. Siga clamando, dígale: Señor, úsame como un intercesor, úsame, Señor, como una intercesora, úsame, Padre. Oh Padre, para que a través de mi oración haya fortaleza, haya sabiduría, Señor, haya sanidad, haya liberación. Señor amado, Dios mío, úsame, Padre, Dios mío, para que a través de la oración todo peligro se vaya de las familias, Señor amado. Oh Padre, Dios mío, los hermanos sean librados. Oh, todos los hermanos sean librados, Señor. Por favor, úsame. Oh, baraba, cuando empieces a orar por otros, verás respuestas en tu propia vida. Cuando empieces a orar por otros, verás los milagros en tu propia vida. Cuando empieces a orar por otros, verás que Dios también te da respuestas. Oh, baramayanda, cuando empieces a orar por otros, verás que el Señor abre puertas. Cuando empieces a orar por otros, el Señor empezará a hacer en tu vida cosas nuevas. Señor, gracias porque tú lo estás haciendo. Gracias porque tú estás obrando. Oh Padre, en este momento te damos las gracias. Gracias, Señor, gracias. Vamos a nuestros puestos, pero seguimos orando. Señor, ahora empezamos, Señor, a orar por tu iglesia. Señor, rogamos que tú fortalezcas a tu pueblo. Señor, que tú fortalezcas a tu iglesia. ¿Y dónde estamos? Señor, gracias en esta hora. Señor, oramos que tú fortalezcas a cada joven. Señor, oramos que tú fortalezcas a cada hermano. Oramos que tú fortalezcas a cada vida, Señor. Oramos que tú fortalezcas, Señor amado, la vida espiritual de cada hermano, de cada hermana. Empecemos a orar por los hermanos de la iglesia. Señor, oramos por los niños, oramos, Señor, por los adolescentes, oramos, Señor, por los jóvenes, por los ancianos. Empiece a orar, dígale: Señor, fortalece a cada persona en el nombre de Jesús. El Señor le va a colocar en su corazón por quienes orar. Señor, rogamos, Señor, que tú le des la victoria a cada hermano. Señor amado, dale la victoria a cada hermano de la iglesia, a los ancianos, a las ancianas, Señor, a los niños, Padre, en el nombre de Jesús. Todos orando, Señor. Gracias por fortalecer cada familia, Señor. Gracias por fortalecer cada hermano de la iglesia. Los hermanos, todos clamando, todos orando. Señor, rogamos que tú fortalezcas, Señor, que tú guíes, que tú guardes a los que han viajado, a los que están en otros países, Señor, que tú los guardes a los hermanos que están en otros países, que sean guardados, que sean fortalecidos, Señor. Cada joven que ha viajado, Señor, a los Estados Unidos, a Australia, a España, Señor amado, aquellos, Señor amado, que están, los hermanos que están allí en Venezuela, Padre, todos los hermanos que están allí en México, rogamos, Señor, que tú los guardes, que tú les des la victoria, Señor. Padre, sabemos que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos las gracias por ellos, gracias
gracias por ellos, gracias por ellos. Señor, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos las gracias. Te damos las gracias por todos nuestros hermanos. Te damos las gracias por todas nuestras hermanas. Señor, te damos las gracias, Señor, te damos las gracias. Creemos, Señor, que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Padre, creemos, Señor amado, que tú harás la obra, que tú harás esa obra maravillosa. Gracias, Señor, gracias. Nos gozamos por la victoria, nos gozamos por la victoria. Declárelo, diga: Señor, yo me gozo por la victoria que tú estás dando a cada hermano. Oh, Sharabarabay, nos gozamos, Señor. Gracias por los hermanos nuevos que están llegando a la iglesia. Nos gozamos por ellos, nos gozamos por ellos. Señor, te damos la gloria por estos hermanos que están llegando, los hermanos que están llegando a los pies de Cristo. Gracias, Señor, que sean fortalecidos, que tengan victoria, Señor, que se puedan levantar en bendición. Gracias, Señor. Gracias, entra en la oración. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Nos gozamos, nos alegramos, Señor amado, por todo tu pueblo. Señor, te agradecemos por ellos. Nos gozamos por la victoria que tú estás dando. Oh Padre, gracias porque tú estás haciendo la obra, Señor, en ellos. Gracias porque estás haciendo la obra en nuestros hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Señor, fortalezca la membresía de tu iglesia. Fortalezca a cada uno. Ahora los hermanos que necesitan la oración, porque han estado en aflicción, porque han estado en dificultad, siga orando. Pero los que necesitan la oración, vengan, salgan adelante. Los que necesitan que oren por ellos, vengan, salgan en el nombre de Jesús. Vengan adelante los que necesitan oración por un familiar, por un hermano, por una hermana. Oh, Barabayandarabasai, oremos por ellos. Sigan pasando. Los mismos hermanos que hemos mencionado, vengan, ayúdenos a orar para que el Señor les dé la victoria a estos hermanos. Oh, bendito Dios, ayúdenos a orar. Oh, gloria a Dios. Oremos, dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos por estos hermanos que necesitan nuestra oración. Ora. Oh, vaya. Padre, oramos que tú hagas milagros, Señor, en nuestros hermanos. Por favor, vengan, por favor, con ánimo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Señor Jesús, ore por esa persona. Hermano que ore como si usted fuera el que tuviera el problema. Cuando nosotros tenemos un problema, eso oramos, pero cuando son otros no oramos. Entonces, por favor, los hermanos extiendan sus manos sobre ellos. Si hay más hermanos, vengan. Señor, por favor, rogamos que hoy se rompan las ataduras del enemigo. Señor, que hoy se rompan las cadenas, que hoy toda maldición sea destruida, Padre, que hoy toda maldición sea rota, Señor. Hoy, Padre, toda obra del diablo sea destruida. Señor, confesamos tu palabra que dices que tú viniste para deshacer las obras del diablo. Señor, rogamos que toda obra del diablo contra estos hermanos se rompa. Ahora todo espíritu inmundo se vaya, toda opresión, toda maldición se vaya. En el nombre del Señor Jesús, toda obra diabólica sea rota en el nombre de Jesús. Toda obra diabólica sea rota. Toda obra satánica sea rota en el nombre de Jesús, que toda obra diabólica se rompa en el nombre de Jesús. Oh, Barabayandarabacaya. Siga orando. Los hermanos que están allá, por favor, sigamos orando. Dice la Biblia: la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, mira a mis hermanos, sus necesidades. Señor, por favor, da sabiduría. Señor, Padre, rogamos, Señor, siga orando. Padre, yo te ruego que dé sabiduría. Alguien está aquí, que le dé sabiduría a mi hermana, que le dé sabiduría, Señor. Dale sabiduría, Señor, dale sabiduría. Señor, yo confieso que hay sabiduría en el nombre del Señor Jesús, que hay sabiduría sobre mi hermana, hay sabiduría. Señor amado, toda maldición sea removida en el nombre de Jesús. Oh Padre, toda obra del diablo sea removida. Y confesamos fe
Fe en el nombre de Jesús. Señor, confesamos fe en el nombre de Jesús. Recibe. Consuelo. Oh Padre, confieso que tú le haces una guerrera de oración, una guerrera de oración en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, sigue orando en el nombre de Jesús. Padre, gracias Señor. Toda opresión satánica, toda opresión del enemigo, fuera toda ligadura, fuera. Toda obra del enemigo, fuera. Padre, proclamamos que tú la estás guiando. Ahora en el nombre de Jesús. Oh, Baraba, declaramos victoria. Ustedes que han pasado, dígale: Señor, gracias por esa victoria. Vamos a nuestros lugares, digámosle: Señor, gracias por esa victoria. Gracias, ahí donde estamos, digamos: gracias Padre. Llevemos a nuestros hermanos en la oración siempre. Señor, gracias, sigamos orando. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Señor. Te damos las gracias. Sigue orando. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por esa gran victoria. Te damos las gracias. Sigue dándole las gracias al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te damos gracias. Señor, gracias por esa victoria que tú estás dando a nuestros hermanos en esta hora, Señor. Gracias. Y usted que ha pedido la oración, también dígale gracias, porque cuando le damos gracias, el Señor trae libertad, el Señor trae liberación. Gracias, Padre, gracias porque tú nos estás ayudando a través de orar por los otros, Señor. Somos también nosotros sanados. A través de orar por los otros, también nosotros somos sanados. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Señor, gracias te damos las gracias. Señor, oramos con gozo y gratitud. Declárelo ahí mientras usted aplaude. Diga: oro con gozo, oro con gratitud y oro con certeza. Oh, barababacaya, sabarabacaya. Dígale: Padre, oro con certeza. Gracias, Señor, gracias, Padre. Oramos con gozo, oramos con certeza. Padre, yo te ruego que tú nos des la victoria a todos nosotros. Mira cada hermano que está luchando, que está batallando. Señor, dale la victoria a cada uno, Padre. Gracias por darle la victoria. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús declaro victoria en cada hermano, Padre, en cada hermana. Confieso, Padre, que se rompen los yugos y que cada uno de nosotros tenemos respuestas. Hay consuelo, hay fortaleza, Padre. Hay respuestas, Señor, en la vida de cada hermano. Hay fortaleza. Oh, gracias, Padre. Confesamos que tú estás fortaleciendo a mis hermanos, que tú nos estás fortaleciendo a todos. Gracias, Señor, gracias. Ahí donde usted dígale: Padre, gracias, porque tú has hecho una obra en mi vida. Gracias, Señor, porque tú has hecho un milagro en mi vida. Dígale: Señor, gracias porque tú me estás ayudando. Gracias, Señor, porque ese problema ya está en tus manos. Gracias, Padre, porque ese problema ya está en tus manos. Gracias, Padre, porque ese problema ya está en tus manos. Gracias, Padre, porque tú ya me has dado la victoria. Gracias, démosle gracias, Señor. Gracias porque tú ya lo hiciste, Padre. Tú ya me abriste la puerta. Gloria a Dios, gloria sea a Dios, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ora, brasheka, tarabaya. Sigamos orando un poquito más en el nombre del Señor Jesús. Quizá que hay alguna persona que dice: yo quiero reconciliarme con Dios. Has andado lejos del Señor, has vivido apartada de Dios, pero hoy Dios te ha hablado por la palabra y quieres volver a Dios, quieres reconciliarte con Dios. Todos orando. ¿Hay alguien que quiere que oremos por reconciliación con Dios? Ahí donde está, entonces levante una mano, diga: yo quiero que oren por mi vida para ser restaurado. ¿Cierto que sí? ¿Hay alguien? Gloria a Dios. Bueno, aquí